Hola, buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de reglas de vacunación antes de seguir hablando de vacunas. Llevamos varios reels hablando de vacunación, de la importancia de vacunar a los adultos, pero no hemos explicado qué son las vacunas, ¿cierto? Las vacunas son productos biológicos que pueden contener uno o varios antígenos que se administran para generar un estímulo inmunitario para conferir estimulación a los linfocitos T y B y con esto generar una inmunidad específica contra la bacteria o el virus que quiero proteger a mi paciente o protegerme a mí mismo, ¿cierto? ¿Cómo se clasifican? Entonces, pues son vacunas que van dirigidas contra bacterias o virus y dentro de las vacunas puedo tener vacunas que están basadas en virus vivos atenuados, en virus muertos o inactivados, en subunidades, en toxoides o, por ejemplo, en las nuevas plataformas de ARN mensajeros que son tan revolucionarios y que cambiaron tanto la historia del COVID y de la vacunación para COVID. Dentro de los virus o de las vacunas más bien que están basadas en gérmenes vivos atenuados, podemos tener vacunas de bacterias o vacunas de virus. Estas vacunas de gérmenes vivos atenuados son microorganismos modificados que no tienen poder patogénico la mayoría de las veces, que son capaces de reproducirse, estimulan la inmunidad humoral y celular y una sola dosis, dado su gran potencial inmunogénico, es suficiente para darle la protección al paciente. Por eso es que ahorita fiebre amarilla la colocamos una sola vez en la vida, la triple viral la colocamos una sola vez en la vida en los adultos. ¿Qué pasa con estas vacunas de microorganismos vivos atenuados? Que en los pacientes que no tienen un adecuado sistema inmune, dado que a pesar de que la bacteria o el virus estén modificado, tiene la capacidad de reproducirse y tiene un sistema inmune incompetente, por lo que en estos casos de inmunosupresión podrían llevar a que se produjera la enfermedad posterior a la vacunación. Tenemos vacunas basadas en microorganismos muertos o inactivos, que suelen ser bacterias o virus completas, pero están completamente inactivadas, no son capaces de reproducirse, producen respuestas inmunes menos potentes y estas, como tienen menos respuesta inmune, van a requerir varias dosis de vacunación. Tenemos las vacunas basadas en subunidades, ya sea del virus o de la bacteria, ¿cierto? El virus son fragmentos específicos del virus que funcionan como antígeno para estimular el sistema inmune y de las bacterias usualmente son componentes de la bacteria. La mayoría de estas componentes son polisacáridos capsulares purificados que pueden ir solos o pueden ir conjugados. Ahí donde tenemos las vacunas basadas en polisacáridos o en conjugados y cuando se conjugan es con una proteína transportadora que le va a producir más poder inmunogénico a la vacuna. Y tenemos también las vacunas basadas en toxoides, que son toxinas específicas del patógeno que se detoxifican, o sea, esa toxina pierde la capacidad de ser tóxica para la persona, ¿cierto? O sea, no tiene poder patogénico, pero conserva su capacidad inmunogénica y funcionan como un antígeno que va a estimular el sistema inmune para producir respuesta. ¿Qué vacunas víricas hay actualmente disponibles? Tenemos dentro de las vivas atenuadas el polioral, que es más para niños, fiebre amarilla, rotavirus también que es más para niños, varicela que también es más para niños, sarampión, rubeola, parotiditis y aquí tenemos el herpes zóster que estaría aquí dentro de la varicela para los adultos. Dentro de los muertos e inactivos tenemos virus enteros, polio inyectable, encefalitis japonesa no disponible en el país, hepatitis A y rabia y de subunidades virales tenemos contra la influenza, la hepatitis B, el VPH y también tenemos aquí el zóster recombinante. En cuanto a las vacunas para las bacterias de las vivas atenuadas, tenemos la BCG de tuberculosis, que es la que le colocan a los niños, y la fiebre tifoidea oral. Y de las muertes de las muertes inactivas de las vacunas bacterianas, tenemos las acelulares, donde está la tosferina celular, las conjugadas de polisacárido y proteína, que tienen este poder inmunogénico superior, donde está la de Hemophilus influenza tipo B, las meningococos tetravalente, neumococo 10-13 y la 20 que está ya aprobada pero aún no disponible en el país y la de células enteras como el cólera oral, que tampoco está en el país. En cuanto a polisacáridos capsulares, ya lo hemos hablado previamente, neumococo 23 y la fiebre tifoidea parenteral que no está en el país, y proteínas de superficie, meningococo B, que también lo hablamos en un reel previo, y basadas en toxoide tenemos difteria, tétanos y bordetela pertussis, la de PTA. Estas son las vacunas que hay disponibles actualmente en Colombia. Aquí tenemos las muertas o inactivas y las vivas atenuadas. En verde les dejo las vacunas que requieren ser formuladas por médico y la mayoría de veces requieren MIPRES para que sean entregadas en el centro de salud o en la IPS y puedan ser aplicadas. Las vacunas en rosado son las que están gratis, que hacen parte del plan amplio de inmunización y que no tienen ningún costo. Y estas dos vacunas azules que son tanto la vacuna inactiva recomendante para zóster, que es la Chingrix, o la viva atenuada,
que es Zostavax. En este momento ninguna de las dos está disponible en el país. Hay una vacuna de herpes zóster viva atenuada que viene desde China, esa es la que ingresó más recientemente, y Shingrix está por llegar al país. Entonces vamos a hablar de reglas de vacunación. ¿Por qué? Porque pueden ver todas estas vacunas que hay acá y ustedes pueden ser los pacientes o tener pacientes en su consulta externa o ir con su familiar a una consulta que por sus comorbilidades de base les indiquen una o más vacunas. Y ustedes pensar, bueno, ¿qué hago con estas vacunas? ¿Me las aplico todas el mismo día? ¿Me aplico un día una? ¿A los cuántos días me aplico la otra? ¿Qué pasa si me voy a poner una vacuna y mi mamá está inmunosuprimida, mi abuelito tiene cáncer, mi esposa está embarazada? Entonces, todas estas preguntas son las que nos surgen y para eso traemos las reglas de la vacunación para aclarar estas dudas. Primera regla, cualquier vacuna puede ser administrada el mismo día. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes van a la consulta o son los médicos de un paciente, por ejemplo, con un trasplante, y el mismo día se le formula neumococo 13, que es la primera que se coloca en secuencia, le formuló hepatitis B, le formuló COVID, le formuló influenza, le formuló meningococo, le formuló hexavalente, bueno, le formuló varias vacunas el mismo día le puedo poner todas las vacunas, independientemente de que sean vacunas vivas o no vivas, el mismo día le puedo administrar todas las vacunas sin ningún problema. Pero para toda regla hay una excepción, ¿cierto? Excepción de cuáles vacunas. Varicela y viruela que no se pueden administrar el mismo día. En este caso nosotros ya no administramos viruela sino monkeypox, pero están contraindicadas a aplicarlas el mismo día. Los neumococos deben tener una diferencia de 8 semanas y coloco primero neumococo 13 y luego neumococo 23, debo separar por 8 semanas. Y en pacientes con asplenia y VIH, para no disminuir el poder antigénico, también debo separar meningococo de neumococo 13. Segunda regla, las vacunas vivas que no se administran el mismo día se deben separar por 28 días. Me explico. Me voy a poner fiebre amarilla y triple viral. Resulta que hoy me puse fiebre amarilla, pero no me alcancé a poner triple viral porque me cerraron el centro de vacunación, porque me dio miedo, porque me asusté, porque, bueno, por lo que sea, porque no la conseguí. Entonces, si hoy me puse la triple viral, debo esperar 28 días, o sea, 4 semanas, un mes, como para redondear, para colocarme triple viral. Porque si no, el poder inmunogénico de la segunda vacuna que coloco en ese intervalo de 28 días se va a perder. O sea, es como si no me hubiera puesto la segunda vacuna. Entonces, por eso las debo separar. Solo para las vivas aplica esta regla, excepto para las vacunas vivas orales que se pueden administrar en cualquier momento con otras vacunas vivas sin ningún problema. Esto aplica, por ejemplo, para polio oral, pero digamos que eso no es una indicación en adultos. La tercera regla, las vacunas no vivas diferentes pueden ser administradas en cualquier momento con respecto a otras. Entonces, con las vacunas no vivas es diferente. Si me dijeron a mí en mi consulta, o yo mandé a vacunar a un paciente para COVID, influenza, neumococo, meningococo, no hay ningún problema. Hoy me puedo poner influenza, mañana COVID, pasado mañana meningo, a la semana neumococo, al siguiente día el toxoide, no hay ningún inconveniente. Excepto meningococo tetravalente, que lo voy a separar 4 semanas de la DTaP en niños con riesgo de infección meningocócica, o sea, esto no aplica para adultos. Cuarta regla, dosis de la misma vacuna pueden ser separadas por intervalos mínimos, en situaciones especiales en las que requiero acelerar la vacunación de los pacientes, ¿cierto? Entonces, cuando necesito vacunar a un paciente ya porque el paciente lo van a trasplantar, porque le van a colocar un inmunosupresor basado en anticuerpos anti-CD20, por ejemplo, el rituximab, y necesito vacunarlo rápido antes de que la inmunidad de ese paciente decaiga y la respuesta antigénica sea menor, puedo acelerar el esquema. Me explico. Usualmente los intervalos de vacunas, por ejemplo, de hepatitis B son 0, 2 y 6 meses, pero necesito vacunar al paciente ya. En menos de un mes necesito tenerlo vacunado para muchas cosas en menos de un mes, yo puedo acelerar los esquemas, por ejemplo, a 0, 7 y 21. Lo único es que podría tener menos respuesta de anticuerpos, pero puedo acelerarlos y igual esto va a favorecer a mi paciente, ¿cierto? Quinta regla, todas las vacunas tienen una edad mínima, eso saben más los pediatras que yo, pero usualmente siempre le dicen a uno o en el PAI, esta vacuna hay que ponerla desde el segundo mes, esta desde el sexto mes, esta desde el año, esta desde los 2 años. Eso aplica para todas las vacunas, excepto para BCG, hepatitis B y rabia, que se pueden poner desde el momento del nacimiento. Sexta regla, no suprima una serie de vacunas si el intervalo de dosis se excede, o sea, si paso el tiempo de la siguiente dosis. Digamos que yo me estaba vacunando para herpes zóster con Shingrix y eso le dice a uno 0 y la siguiente de 2 a 6 meses. Yo me puse la primera vacuna y se me olvidó y pasaron 6 meses y, ay Dios, ¿qué pasó con mi segunda vacuna? No pasa nada, se puede poner la segunda vacuna, no hay ningún problema. Lo ideal es hacerlo en los tiempos establecidos
para generar una protección más rápida, pero no hay que reiniciar el esquema. Me pongo mi segunda dosis sin problema, tan pronto pues me acuerde o tenga la oportunidad de colocármela, excepto para tifoidea oral, que no está en el país, que se debe repetir si no se completan las primeras 3 semanas el esquema. Séptima regla. Vacunas similares de diferente manufactura son generalmente intercambiables. Manufactura nos habla de casas farmacéuticas, ¿cierto? Entonces, esto lo vimos mucho en COVID. No teníamos problema en poner primero Sinovac, y si luego teníamos Pfizer, pues nos poníamos Pfizer, y si luego teníamos Moderna, pues nos poníamos Moderna, y si yo me había puesto Janssen, me podía reforzar con Pfizer. No hay ningún inconveniente, ¿cierto? Excepto en meningococo, que niños de alto riesgo de 2 a 23 meses prefieren usar el mismo biológico. Diferente sería, por ejemplo, en los adultos, que no hay ningún problema si la primera dosis fue de Menactra, la segunda puede ser de Nimenrix, o la primera fue de Menveo, la segunda puede ser de Menactra, de Nimenrix, no hay ningún inconveniente. La octava regla, no hay riesgo en vacunar a una persona que antes ha tenido la enfermedad o la vacuna. Eso también me lo preguntan mucho a mí en consulta a los pacientes, y es, doctora, a mí ya me dio meningococo, ¿me puedo vacunar? Doctora, es que a mí ya me dio influenza el año pasado, ¿me vuelvo a vacunar? Doctora, es que yo ya tuve una neumonía por neumococo, ¿me vuelvo a vacunar? La respuesta es sí. Se pueden vacunar, no hay ningún problema. De hecho, los pacientes que han tenido la enfermedad tienen aún más riesgo de volverla a tener, por lo que son los que más se deberían vacunar a pesar de que ya la hubieran tenido, excepto para no recibir muchas dosis consecutivas o seguidas. Por ejemplo, en neumococo 23, la recomendación es que si yo me vacuné contra neumo 13, a las 8 semanas recibí neumo 23, cada 5 años debo recibir neumo 23 como refuerzo, porque si no, esto aumenta la reactogenicidad asociada a la vacuna, y lo mismo pasa con la DTPA. Novena regla. Se debe diferir la triple viral o la varicela después de aplicar productos sanguíneos que contienen anticuerpos. Hay patologías específicas que se tratan con la administración de productos basados en anticuerpos para disminuir la respuesta inmunitaria asociada a esta patología. Eso aplica para todos, excepto para las embarazadas que tienen incompatibilidad del RH con el recién nacido y se les ha puesto antirro. Ahí no hay ningún problema, ahí se pueden poner la triple viral y la varicela en cualquier momento. Y la última regla es: las vacunas vivas se pueden administrar en personas que conviven con embarazadas o inmunosuprimidos. O sea, si yo me puse hoy la triple viral, no hay problema, así la triple viral sea una vacuna viva atenuada. No hay problema si en mi casa vivo con un abuelito, si hay una embarazada o una persona con cáncer, una enfermedad reumatológica. Lo mismo, por ejemplo, para fiebre amarilla, excepto la regla es que los pacientes que reciban influenza atenuada no deberían tener contacto cercano con personas con inmunosupresión severa, pero pues esta no es la que colocamos en el país, afortunadamente. Ese es el mensaje para todos ustedes: vacúnense y vacúnenlos a todos los que puedan, sus pacientes y sus familiares. Es la mejor estrategia para salvar vidas. En este momento los invito nuevamente a seguirme en Infectoban en Instagram, a inscribirse a mi canal de YouTube Infectoban SF, y a estar muy pendientes de todas las publicaciones de Infectomind, que es un espacio donde la infectología está al alcance de todos. Bye, feliz noche.